A ver, un segundito, por favor, que van a hacer una pregunta. Me nace la duda de la posición, más que todo la consecuencia o de qué podría derivarse de que una persona se analice por el analista que lo está formando académicamente. O sea, habría una consecuencia ahí por el hecho de que si te forman académicamente, pues de alguna forma hay una relación con los maestros. Sí, hay una consecuencia terrible, que si me estoy analizando con alguien que después me pone un 1 en un examen, la transferencia va a ser muy negativa. Es el único obstáculo que le veo, después no veo ninguno. Yo tengo un comentario respecto a eso. Sí. Por ejemplo, en algún momento Lacan, en algún texto que me hicieron el favor de prestarme. Habla más alto para que se escuche lo del fondo, si no, o con el micrófono. En algún texto que leí comentaban negativamente a Lacan precisamente porque algunos de sus analizantes asistían al seminario, pero de ahí salieron muchos de los psicoanalistas que ahorita llevan la enseñanza de Lacan. Entonces, yo no veo algo negativo. ¿Es contra mí? Es contra la crítica. Los informa y los analiza. El problema es que te coman el tigre. Bueno, no hay ninguna responsabilidad de ninguna manera. Es algo parecido a la broma que le decía el compañero cuando hablaba de trasladar el diván a otro país o a otro ámbito. No. Si se ubican los lugares como corresponden, no hay ninguna... Por ejemplo, hubo una época donde hubo un debate acerca de si yo atiendo a alguien, ¿puedo atender también a su esposa o a su hijo o a su abuela o a su suegra? A la suegra seguro que no, pero el resto de los casos, un poco más benévolos. ¿Puedo atenderlos? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad del principio. ¿Sí? Ahora, por supuesto, alguien puede decir, mire, si usted atiende a mi suegra, yo dejo de analizarme por usted. Y hay que darle el privilegio al que era primero paciente. ¿Okay? Entonces, en ese caso, para que pueda continuar, no aceptamos el análisis que pide el otro. Pero aún esto que acabo de decir no es una regla general. A veces hay que decirle, yo lo voy a entender igual. Hay que ver en función de lo que esté pasando en la transferencia de ese momento. ¿Está? En el intervalo, Melissa, que anda por ahí, ¿dónde anda Melissa? Ahí está Melissa. Melissa es de hacer preguntas interesantes, pero no acá, las hace afuera, a solas. Ya le conozco el juego porque es la segunda vez que lo hace. No es casual. Melissa me pregunta si es una pregunta que de alguna manera que toma de otra perspectiva la que había hecho Verónica, ¿no? La cuestión de autorizarse a sí mismo. Pregunta si es obligatorio, lo reformulo un poquitito, como te dije, voy a tergiversar un poco la pregunta para sacarle otro jugo, ¿sí? Si es obligatorio analizarse, ¿sí? Para poder trabajar luego, ejercer, hacer esas cosas. Adrede soy ambiguo en la definición, lo dejo así en la nebulosa, ¿sí? Para ver que, según lo que yo diga en ese etcétera, va a ser la respuesta que ponga. ¿Sí? ¿Es necesario analizarse, por ejemplo, para ser un estudiante de psicología, para recibirse o para ejercer como psicólogo? No. En absoluto. No tiene ninguna relación. ¿Sí? No hay, digamos, motivo o justificación alguna. ¿Sí? ¿Es necesario analizarse para trabajar como analista? Sí. Es una condición absolutamente sine qua non. Sin análisis del analista no hay manera de autorizarse a sí mismo. ¿Sí? Yo puedo decir, yo soy analista, abro un consultorio, pongo un diván, etc. Si no pasé por la experiencia analítica, ¿sí? Voy a ser un mono con navaja. ¿Sí? Es así, un mono con navaja. ¿Por qué? Porque si soy freudiano, por lo menos tengo que ser freudiano, capaz que no soy lacaniano, pero freudiano tengo que ser si soy psicoanalista. ¿Sí? Si soy freudiano, tengo que aceptar
la estructura que tiene el núcleo del propio ser, ese famoso kern del que les estaba hablando, la singularidad. ¿Y qué carácter tiene esa singularidad? Esa singularidad es una especie de monstruo que nos habita y que nos mueve las narices a su antojo y que nos maneja compulsivamente sin que podamos darle con nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para analizar a otros, ¿sí?, si nosotros estamos siendo tirados de las narices por ese núcleo del ser que no tenemos cómo arreglarnos con él? Necesitamos conocer, por así decirlo, el paño con que contamos, ese estilo singular de hacer lazo que tenemos, y no ser aplastados por ese estilo singular de hacer lazo, ¿sí?, como para poder analizar a otros, ¿sí?, y no meterlos a ellos en ese lazo y aplastarlos bajo la forma y el molde que le da nuestro lazo, el personal, el propio, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que mi fantasía inconsciente, la que me hace gozar sufriendo, ¿sí?, es que el otro no me quiere. Soy un mal querido, ¿sí? ¿Existe la expresión mal querido aquí? ¿Sí? Yo soy un mal querido. Sufro una especie de mal de amores generalizado. Nadie me quiere. Soy una víctima del desprecio de los otros, ¿sí? Es decir, nadie me abre su corazón, nadie me aloja en su ser, en su casa, nada, ¿sí? Soy una especie de paria afectivo, ¿sí? Imaginen que ese fuera, por ejemplo, mi fantasma, ¿sí? No es en verdad el mío de verdad, ¿sí?, pero le pegan el poste para que se den una idea parecido. Bueno, supongamos, este es transmisible, que es lo que les estoy diciendo. Supongamos que uno tuviera un fantasma de ese estilo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentáramos con el amor de transferencia, que yo me enfrentara, supongamos que tengo ese fantasma, ¿sí?, que yo me enfrentara con el carácter transferencial del amor de transferencia, ¿sí?, empezaría a actuar en los modos en que repetidas veces actúo con cualquier otro de mis partenaires, porque eso me dirige a mí, no lo manejo yo, eso me dirige a mí, ¿sí?, y que respondo como un mal querido. Claro, si nunca los pacientes nos quieren a nosotros, siempre quieren a Gatón, que está al lado, ¿se acuerdan? Con el banquete, ¿sí? Siempre es al que está al lado, o a otro, al de más allá, al de más acá. Nunca se nos dirige a nosotros, tenemos que poder aceptar eso. Pero si de eso gozamos fantasmáticamente, ¿cómo vamos a poder dirigir una cura si es más bien el fantasma el que nos está dirigiendo a nosotros? No podríamos hacer jamás una práctica responsable si nosotros no pudiéramos hacer un cálculo de la interpretación, sino que la interpretación se nos impusiera a nosotros por la vía del fantasma. Por eso seríamos monos con navaja. Entonces, por una cuestión de responsabilidad del analista en su acto, ¿sí?, es fundamental que el analista se analice bien, ¿sí?, de manera tal que él pueda arreglárselas con su síntoma y no que el síntoma se las arregle con el analista. ¿Está? ¿Entienden esa cuestión? Entonces, condición para trabajar como analista, autorizarse a sí mismo y ejercer una práctica de manera responsable, condición sine qua non de analizarse, y analizarse, si es posible, muy bien. ¿Está? Analizarse todo lo posible, hasta que uno tenga una idea de cuál es ese misterioso núcleo del ser, y que además de tener una idea de eso, tengamos una manera de arreglárnosla con él digna. Sepamos más o menos cómo bailar con ese partener fantasmático sin darnos demasiados pisotones en el baile. ¿Está? Bueno. Así que, muy buena pregunta. Igual que la de ella. Buena pregunta. Bueno. Retomo entonces, repaso un poquitito las coordenadas de lo recién. Lacan descubre en el año 1956 que existe una relación sólida entre la ética del psicoanálisis, la teoría del final del análisis, es decir, a dónde se dirige la cura, y la estructura que tiene la institución analítica, es decir, la estructura del lazo analítico, del lazo entre los psicoanalistas. ¿Sí? Se da cuenta de que es cuestionable porque el resultado de esta estructura contradice los objetivos para los cuales se creó, ya se los mostré, ¿sí?, y tiene que encontrar una solución alternativa. Les lleva 10 años encontrar el principio de esa solución alternativa, que encuentra por medio de la solución, que es separar el grado de la jerarquía, no confundir grado con jerarquía. Con esa simple separación entre el grado y la jerarquía puede crear una estructura diferente
donde la ética del psicoanálisis no obliga a que el analizante siempre sea una especie de hijo del analista, ¿sí? Donde el final del análisis no obliga a identificarse con el analista, ¿sí? Que por lo tanto nunca va a ser modelo de ninguna normalidad, como para decirle te conviene identificarte conmigo, y por otra parte va a dar lugar a una institución que tiene una característica diferente, porque no es el analista el que dice al analizante tú te has analizado, sino a la inversa, ¿sí? El analizante, cuando termina su análisis, demuestra que ha habido analista, ¿sí? Y solo lo sabemos en el momento en que este ya no es más analista. O sea que no es que tenemos una respuesta a la pregunta ¿qué es un analista? ¿Sí? Hubo analista mientras analizó, pero lo demostró cuando terminó, o sea que lo sabemos y sigue siendo un analista. ¿Está? ¿Se entiende? O sea que se mantiene abierta la pregunta ¿qué es un psicoanalista? ¿Sí? Cualquier persona que les diga yo soy psicoanalista o que les diga yo sé lo que es un psicoanalista, seguramente no forma parte de una escuela. ¿Está? ¿Se entiende? Digamos, no forma parte de una escuela porque es el principio de la escuela, es como el pilar fundamental. Todo gira alrededor de eso, ¿sí? Y no es una pregunta retórica, ¿sí? No es que nos hacemos los ignorantes, pero todos en el bolsillo tenemos guardadita nuestra fórmula de lo que es ser un psicoanalista. ¿Está? No lo sabemos de verdad, pero ese no saber es lo que motiva todo el trabajo que hacemos para, en cada caso, demostrar si ha habido o no ha habido analista. ¿Está? Para eso Lacan inventó un dispositivo que se llama el PASE, ¿sí? Donde una vez que alguien terminó su análisis puede testimoniar ante otros, ¿sí? Ante una comunidad de esa escuela, cómo fue su pasaje de analizante a analista, ¿sí? Y una vez que efectivamente se demuestra que ha hecho ese pasaje de analizante a analista, ahora ya no es solamente que se autoriza a sí mismo. Toda la comunidad dice, este pasó por un análisis, ¿sí? Y por lo tanto, encima puede certificar que el que lo analizó fue un analista, ¿sí? O sea que, en definitiva, es el analizante que terminó su análisis el que le pone título de analista a su analista y no a la inversa como sucedía en la historia. ¿Ven la diferencia que hay? Cambian las tres cosas juntas, ¿sí? La ética del psicoanálisis, la teoría del final del análisis y el modo en que se arma la institución psicoanalítica. Si todo va bien, para fin de este año les prometo que voy a publicar un libro sobre esto, pues ya empecé a escribir. Se va a llamar La tumba de Freud. El título ya está. Bueno, es de verdad. Bueno. Un pequeño comentario. Yo puse acá institución analítica, ¿sí? Hay montones de instituciones psicoanalíticas, algunas que se basan en un, qué sé yo, principios lacanianos, lacanianos, etc. ¿Sí? ¿Es lo mismo una institución psicoanalítica, ¿sí?, que una escuela? No, una escuela es algo muy particular, que está definido por esa proposición de Lacan de 1967, ¿sí?, que tiene, digamos, una estructura mucho más fina que esto que a grosso modo traté de definirles, ¿sí? Pero para saber si una institución es una escuela, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerle, ¿sí?, es si el gradus y la jerarquía van de la mano o no. Con eso ya saben, ¿sí? O, si lo quieren ver fenomenológicamente, fíjense si los infatuados son mayoría o no. Si son mayoría, seguramente no funciona como una escuela. ¿Está? Porque hasta en las escuelas de Lacan existen los infatuados, por supuesto que hay. Son una plaga. La infatuación es un efecto del discurso del amo, y el discurso del amo, como les dije, es irreventable, ¿sí? Y produce siempre lo mismo: la jerarquización, la segregación del diferente, ¿no?, el menosprecio. Todo eso es irreventable. La diferencia es que la escuela permite tratar los efectos de psicología de las masas, ¿sí?, los efectos centrípetos y centrífugos que da el discurso del amo, ¿sí? Permite hacer otra cosa con eso. Yo lo llamo, introduce una aspiración diferente, que es aspiración hacia el líder, hacia el amo, que es la estructura de los grupos. Algo voy a decir al respecto. Toda sociedad, en definitiva, para resumir esto, ¿no?, toda sociedad, sea escuela o cualquier institución,
es aspirada por la estructura de grupo, que es el más básico, el más antiguo, el más sólido, el irreventable, ¿sí? Ese discurso del amo. Toda sociedad es aspirada entonces por la estructura de grupo que resulta de esas identificaciones que estudiaba Freud en Psicología de las Masas, pero la escuela está animada por un deseo que aspira a ir más allá de esa aspiración, que aspira a ir más allá de las identificaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la solución IPA de este triángulo, en esa solución el final del análisis era por identificación, ¿sí? El problema que eso traía era que una identificación borra lo singular, que era justamente lo que se pretendía obtener al final del análisis, ¿sí? Entonces, en la solución escuela se busca una solución que no culmine en una identificación. Y ya por ese solo hecho de buscar algo que no culmine en una identificación, rompe con la estructura centrípeta de los grupos en el discurso del amo. La institución psicoanalítica en general tiene esa aspiración por lo que Freud, en este esquemita, ¿se acuerdan? En este esquemita llamaba el ideal, ¿sí? Ideal del yo, porque estaba ubicado en ese lugar, o el padre primordial, o lo que sea, siempre es alguna forma del S1, del significante amo. Mientras que el lugar de esta aspiración, donde todos aspiran a esto, lo podríamos poner así, ¿sí? Todo va hacia ese rasgo de identificación. En el caso de la escuela, ¿sí? Lo que se busca es ir más allá de la identificación hacia lo singular, la X del núcleo del ser. No desconocemos la existencia de identificaciones, ¿sí? Pero no decimos que el objetivo es una identificación, sino que pretendemos que esas identificaciones que existen siempre las usemos como un puente para pasar a otra cosa, ¿sí? Pasar de las identificaciones para encontrar lo que es propio de cada uno, lo que es absolutamente inidentificable, ¿sí? Lo que jamás podría hacer masa, grupo, ¿no? Entonces la primera aspiración, esta, la de la psicología de las masas, la del discurso del amo, ¿sí? Es siempre realizable y además es irreductible, irreventable, la llamé varias veces, ¿sí? La segunda, en cambio, requiere renovados esfuerzos de invención. Siempre hay que inventar algo que vaya en contra de esa aspiración que es como un embudo y que lleva siempre a identificarse, armar grupo, segregar, infatuarse, etc. ¿Sí? Hay que inventar dispositivos, y la escuela es un invento de un dispositivo que rompa esa especie de destino de que siempre terminamos formando un grupo, con su líder, con sus grandes hermanos, con toda la lógica de psicología de las masas y de todo tema. Entonces, Lacan voy a hacerles un esquemita parecido a este. Voy a aprovechar este esquemita, más bien, para decir, ¿se acuerdan que aquí ubicamos el sujeto? ¿Sí? Yo, si quiero, puedo tomar a la institución psicoanalítica como si fuera un sujeto, ¿sí? Porque al fin y al cabo, recuerdan que el sujeto lo puedo definir a partir de una posición entre significantes. Bueno, si todo aspira a la identificación con un significante amo, yo puedo decir, aquí está el significante amo y todo el sujeto escuela apunta a identificarse, institución, mejor dicho, apunta a identificarse con este, que será su líder, el líder de esa institución, por ejemplo, el Urvater de la orden primitiva, ¿sí? Padre primordial. ¿Y cuál es la diferencia que tiene la escuela? Esto está siempre, esto funciona en todos lados, incluso en una escuela, ¿sí? La diferencia es que Lacan dice, bueno, esos que nosotros sabemos que llegaron al final del análisis, ¿sí? Esos tienen que ser analistas de la escuela, tomar a la escuela como si fuera un sujeto e interpretarlo. Es decir, estos que tienen que ser el analista, que hagan este movimiento.
¿sí? Es decir, que lleven, más allá de la identificación, que lleven a cada uno en busca de lo singular. ¿Sí? Entonces, el resultado de ambas cosas es esto, un movimiento que se llama escuela. Entonces, una escuela no es un lugar donde no tiene lugar el discurso del amo, donde no tienen lugar las identificaciones, donde no hay psicología de las masas, donde no se arman grupos con las segregaciones correspondientes, donde no hay infatuación. Mentira, todo eso está dentro de una escuela, pero la escuela tiene algo más, que es que nombra a esos analistas que dieron testimonio de haberse analizado y que por lo tanto nombran como analistas a quienes estuvieron como analistas en la experiencia antes, ¿sí? A ellos les dice, ustedes interpreten a la escuela como un sujeto, ¿sí? Y entonces le piden que lleven a esa escuela en busca de lo singular. Es decir, que rompan con ese carácter ineluctable de la identificación y que lo lleven en busca de lo singular. ¿Alguien iba a preguntar algo? El rasgo unario estaría al lado de la subjetividad. El rasgo unario es como el correlato del sujeto, porque es el significante que siempre representa un sujeto, ¿sí? Es ese uno de los discursos. Sí, sí, sí. O puede ser el padre, en el caso de la horda primitiva. Son todos, ¿se acuerdan? Iguales ecuaciones son idénticas soluciones. Siempre es el mismo esquema de algo diferente y todos iguales identificados entre sí. Ya sea el padre respecto de los hermanos, el rasgo unario respecto de aquellos que se identifican con él, es lo mismo. Entonces, en definitiva, la estructura que tiene la masa determinada por el discurso del amo, ¿sí? Nos muestra que bajo ese emblema, ese ideal que tenemos, siempre se encuentra más o menos disfrazada la figura del padre primordial, el padre de la horda primitiva, ¿sí? Y eso explica muchos de sus caracteres más sobresalientes, los de cualquier institución que es aspirada exclusivamente por ese ideal, ¿sí? Por ejemplo, la veneración religiosa del que se ubica en el lugar del líder. Todos lo veneran como si fuera una especie de Dios, ¿sí? Cosa que sucede en la religión también. La sobreestimación de la fidelidad, ser fieles a los líderes, ¿sí? El culto al prócer, ¿sí? Se lo glorifica, se lo mitifica, ¿sí? Y el apego a la genealogía, yo soy de primera generación, tú eres de la segunda, soy mejor que tú, digamos, esas cosas suceden en una institución que no tiene aspiración de escuela, que está subsumida absolutamente, completamente en la psicología de las masas que Freud descubre en 1921, escribe en 1921. Es decir, que solamente está dominada por la aspiración del discurso del amo. El analista de la escuela, es decir, ese analista que fue nombrado por la escuela, ¿sí? Porque dio testimonio convincente, basado en buena lógica, que hizo su análisis hasta el final, ¿sí? Ese analista es nombrado como analista de la escuela para que interprete a la escuela como sujeto, ¿sí? Y que no le permita quedarse en esa identificación grupal, sino que rompa esas identificaciones para que vaya en busca de lo singular, igual que cualquier hijo de vecino lo hace en el consultorio del psicoanalista. ¿Está? O sea, toda institución, en última instancia, es aspirada por ese ideal, o sea, por el padre, ¿sí? Y la escuela tiene una aspiración propia que no es la de el padre, lazo universal para todo el mundo, sino ese síntoma con TH del que hablaba la vez pasada, que es un lazo singular, que cada uno haga sus modos de lazo singular. Esa es la diferencia fundamental entre cualquier institución psicoanalítica y la institución escuela. Bueno, antes de ir al último tramo de esta última parte, voy a dejar un espacio para las preguntas para que no se les junte, porque aceleré un poco, así que les pido un intercambio. 4 o 5 preguntas y después retomamos. ¿Preguntas o comentarios? Sí. Hay algunas maneras peculiares de transferencia. No creo que te escuchen allá, ¿eh? Algunas maneras peculiares de transferencia que se logren identificar en el lazo del analista con el analista y el analizante.
que sean diferentes a las formas de transferencia con el amo, con la universidad, con otros discursos. Bueno, está bien, es una buena pregunta, pero en realidad habría que reformularlo un poco, porque, a ver, transferencia es un término que utiliza Freud para designar dos cosas diferentes, ¿sí? Una es un hecho general, ¿sí? Es decir, el hecho de que todo, lo voy a decir banalizándolo un poco, pero para ser gráfico, digamos, toda experiencia amorosa nunca es primera, siempre se obtiene por transferencia de lo que fueron las primeras relaciones amorosas que han sido sepultadas en el inconsciente, que son con el padre, con la madre, las relaciones edípicas, digamos, ¿sí? Entonces, la libido, ¿sí?, de que dispongo yo en una relación amorosa contemporánea, ¿sí?, es transferida de los objetos que han quedado como representantes, condensadores de goce, diríamos con Lacan, de esa libido en la infancia, ¿sí? Entonces se transfiere libido de la madre hacia el partener, o del padre hacia el partener. Y de dónde provengan los fondos libidinales, como se habla de fondos de dinero, ¿sí?, define mucho de qué pase después, ¿sí? Porque al hacer esa transferencia yo lo que produzco es una identificación entre los dos, entre mi partener y mi madre, o entre mi partener y mi padre, o el hermano, puede ser lo que sea. No me voy a meter con los detalles de la relación entre transferencia e identificación, pero más o menos vamos por allí. Simplifico un poco para poder responder. Entonces, eso es una noción de la transferencia, que es una noción de transferencia que fíjate que no mencioné la palabra psicoanalista allí. Hay otra definición técnica de la transferencia, ¿sí?, que es la transferencia como motor de la cura psicoanalítica. Es una definición especial, ahí aparece la figura del analizante, el analista, la experiencia analítica, es otra cosa, ¿sí? Entonces, modos del amor de transferencia en el sentido analítico del término, sí, yo los puedo categorizar, porque tuve una experiencia donde los puedo categorizar. Y hay un libro que se llama Modo Lógico del Amor de Transferencia, que te recomiendo leer como para responder en detalle tu pregunta. Se llama así, literalmente Modo Lógico del Amor de Transferencia, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo fuera de la experiencia analítica, en otros ámbitos, digamos, por supuesto que hay transferencias, pero esas no las puedo categorizar con las categorías analíticas que se aplican a la experiencia analítica. Así que por eso mi respuesta es un poco ambigua. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber cuando ya estamos frente a lo singular? ¿Cómo? ¿Cómo saber cuando estamos frente a lo singular? ¿Cómo sabemos que terminamos el análisis? ¿No? Frente a lo singular. Ajá. Sí, pero por eso, si el análisis es estar frente a lo singular, ¿sí? ¿Cómo saber que estamos frente a lo singular? Es cómo saber que llegamos al final del análisis. Bueno, en el curso del análisis, ¿se acuerdan que yo les decía que sesión a sesión, pieza por pieza, vamos encontrando como si fueran esquirlas de ese núcleo del ser con el cual se va componiendo después una especie de ¿cómo decirlo? Como de... ¿Vieron las instalaciones artísticas, ¿no?, que juntan un paraguas con un plumero y le pegan una rueda de bicicleta ¿no?, y arman... Bueno, más o menos así es lo singular de cada uno de nosotros. ¿Está? Es una especie de obra de arte extraña, hecha con pedacitos, piezas sueltas. El título del libro que les mencionaba hoy, Piezas sueltas, viene de ahí. Con piezas sueltas armamos más o menos eso, ¿sí? Eso que es el núcleo de nuestro ser. Bueno, muy bien, tenemos ese núcleo del ser. Ese núcleo del ser, ¿te acordás que yo había dado los tres caracteres que define Freud en la interpretación de los sueños, ¿no? Es un querer que nos habita sin que lo sepamos y que define el estilo de nuestros lazos libidinales, ¿sí? Nos habita sin que lo sepamos, tiene como consecuencia, también lo dije, el hecho de que ejerce sus efectos de manera compulsiva, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ese monstruo, ¿sí?, armado, conocemos su cabeza, sus caracteres más o menos, ¿sí?, tenemos el momento en que nosotros podemos decir que terminamos el análisis, ¿sí?, lo voy a decir con una imagen que no es exacta, pero para poder resumirlo en dos palabras, es el momento en el cual ese monstruo no es nuestro titiritero, ¿sí?, cuya marioneta somos, sino que con ese monstruo nosotros bailamos, ¿sí?, mejor, peor, pero bailamos, ¿sí? Es la manera de traducir con una imagen la última definición de fin del análisis que da Lacan en su seminario 24, para que te des una idea, ¿sí?
la expresión que usa es ingeniárselas con lo singular, ¿sí? Más o menos traducida así. Entonces, en ese momento sabemos no solamente que esa es nuestra singularidad, el núcleo de nuestro ser, ¿sí? Sino que hemos terminado el análisis. Entonces hay un momento, ahí voy a hilar un poco más fino en relación con la pregunta que hiciste, hay un momento en que yo sé, esto es lo singular, pero todavía no terminé el análisis, ¿sí? Hay un periodo, que no importa cuánto tiempo nos lleve a atravesarlo, ¿sí? En que lo reconocemos, pero todavía seguimos siendo la marioneta de ese títere. ¿Está? Cuando sepamos bailar, que no quiere decir que nosotros lo dominemos a él, ¿está? Pues bailar es eso. Digamos, a veces bailamos bien, a veces mal. A veces hacemos un pisotón, a veces nos tropezamos y nos caemos. Y a veces lo disfrutamos y lo pasamos muy bien, ¿sí? Bueno, ese carácter contingente de solución transitoria que tiene la relación con esa singularidad, bueno, una vez que se llega a ese punto y que ya no nos habita como si fuera una especie de espectro, ¿sí? Que nos mueve de aquí para allá sin que sepamos qué nos está pasando, bueno, muy bien. En ese momento podemos decir, sí, ese es el momento de terminar el análisis. Sí. Yo me he formado desde lo freudiano y me cuesta de Creo que repente... acá no se escucha nadie. Yo me he formado por muchos años en lo freudiano y me cuesta de repente entender la terminología, ¿no? Para mí Lacan es algo nuevo y se lo digo a mis alumnos y espero antes de morirme poder comprenderlo, me parece fascinante. Esa parte que usted dice, ¿cómo saber si llegamos a lo singular? Por lo que pregunta la compañera, sería entonces el poder determinar hasta dónde el síntoma ya no nos domina a nosotros, sino nosotros conocemos al síntoma y el Nos las síntoma... arreglamos con él. Ah, ok. Ya Aunque no lo conozcamos muy bien, ya sabemos cómo, ¿no? Ok. Bien. Sí. Sí, y permitime que aproveche la pregunta para hilar un poco más fino. No es un conocimiento del síntoma como singular lo que obtenemos al final, ¿sí? Es un ingeniárnoslas con, ¿sí? No es conocimiento. Doy un ejemplo. A ver, si yo quiero poner un taller mecánico para automotores, ¿sí? Tengo que saber cómo funciona un motor, cómo funciona, qué sé yo, no sé nada yo de autos y de motores, así que ni siquiera sabría darles mejor el ejemplo, no sé por qué elegí ese. Bueno, pero tengo que saber un montón de cosas de técnica, ¿sí? De cómo funciona, cómo están armados, cómo está conectado, cómo, ¿no? Y entonces ahí viene alguien y me dice, el motor no me arranca o no sé qué, y yo le digo, bueno, déjemelo, yo se lo arreglo, ya sé muy bien cómo funciona y ahora ya está, ¿sí? Bien, eso sería tener un saber sobre la cosa, ¿sí? ¿Qué es un arreglárselas con? Un ingeniárselas con, ¿sí? Que es la fórmula que da Lacan al final de su enseñanza. Es algo muy diferente, ¿sí? Es tener como cierto olfato, ¿sí? De que tal vez si toco esta perillita de acá, no sé por qué, pero el motor arranque esta vez, ¿sí? Y probar, y a veces funciona, ¿sí? No siempre, pero a veces toco ahí y no sé por qué, pero arranca el auto, ¿sí? Es como la gente anda mal el aparato y pum, 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 lo golpea ahí. Resulta que después arranca. Pobre tipo, vive los golpes el aparato. ¿Qué tiene que ver eso con cómo está diseñado el aparato adentro? Pero resulta que funciona, ¿no? Bueno, entonces no es una relación de conocimiento, sino de ingeniárselas, ¿sí? Que no tiene que ver con conocer cómo es la cosa, ¿sí? Es otra... y digamos, en la expresión francesa muy delicada que utiliza Lacan, savoir y faire avec, ¿sí? Digamos, esa expresión además tiene una connotación que subraya el hecho de que es cada vez que hay que probar. No es que tengo un saber de una vez y para siempre, ¿no? Ya sé cómo arreglármelas con los motores, ¿sí? O ya sé cómo arreglármelas con los pacientes, o ya sé cómo arreglármelas con el síntoma. No, es cada vez tengo que ver si puedo. ¿Ya está? Es cada vez veo si resuelvo el asunto. Pero es como decir, ¿yo ya sé bailar? No, no sé, pero igual salgo a la pista. ¿Está? ¿Qué más? Una más y después retomo el último tramo. Sí. Creo que fue en la proposición del 9 de octubre donde Lacan hablaba sobre 3 tiempos lógicos que fundan
el lazo social, algo así, y lo relaciono con esto que mencionaba sobre qué es un analista no se sabe qué es un analista, entonces había esta como condición de entrada, un no saber, lo planteaba así como un hombre no sabe lo que es ser un hombre, sabe lo que no es, pero no sabe en sí qué es. Exacto. A partir de ahí, entonces, nos podemos unir en la comunidad de hombres y había un tercer momento donde había el temor al rechazo de que no soy un hombre y ser rechazado. Y ahí se planteaba la cuestión, porque hablaba del racismo. Sí, la forma general de la segregación. Del rechazo al goce del otro. Pero decía, por ejemplo, que venía esto por el declive del padre, de los nombres del padre y el advenimiento de una sociedad de hermanos. Podemos hablar de que, bueno, ya no hay padres, ya hay una sociedad de hermanos que se identifican entre sí por temor a ser excluidos o rechazados. Ok. Sí, digamos, a ver, lo que podemos decir es que hay algunas cosas que nos muestran que el padre ya no funciona de una manera tan contundente como lo era hace 100 años. ¿Sí? Si ya no hubiera padre, si estuviéramos en una sociedad sin padre, no podemos saber, imaginarnos lo que sería eso. ¿Sí? Digamos, la cosa aquí funciona, ¿sí? Los semblantes paternos siguen funcionando, ¿sí? Sobre todo en México. En México funciona muy bien. ¿Sí? En México funciona, por ejemplo, lo que es un macho. ¿Sí? Funciona lo que es un macho. Sin padre no es macho. ¿Sí? Porque la significación fálica la define el nombre del padre. ¿Está? Entonces, es una ecuación bastante sencilla. ¿Sí? El macho, digamos el carácter, el semblante de macho con la significación que le da la cultura a eso, ¿sí? Eso solamente existe en la medida en que exista padre. ¿Sí? Si no existe el padre, no, habrá otras cosas. Por ejemplo, el invitado anterior de Carlos, Mario Ramírez, ¿sí? Ustedes lo vinieron a escuchar, supongo la mayoría de ustedes lo habrán escuchado, tiene un libro muy interesante, basado en lo que pasa en su país, Colombia, que se llama Órdenes de Hierro, ¿sí? Que estudia desarrolladamente una proposición de Lacan del Seminario 21 acerca de qué es lo que sucede cuando el orden no está impuesto por el padre, ¿sí? Es un orden materno. Bueno, lo que se produce es un orden de hierro, dice Lacan, y ahí muestran los órdenes de hierro que tienen que ver con el narcotráfico no mexicano, sino colombiano, ¿sí? Porque él estudia la casuística de Colombia. ¿Está? Bueno. Pero vos me hiciste una pregunta al principio sobre cómo se articula esto con no saber qué es un analista. ¿Sí? Bueno, el no saber qué es un analista también está incluido en esa fórmula del discurso del analista, ¿sí? Que les di, yo lo borré y lo vuelvo a poner aquí. Es esta. ¿Por qué está incluido aquí? A, lechita, S tachado, S1 y S2. Porque aquí, este es el lugar que ocupa el analista. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el analista ocupaba el lugar del núcleo del ser, de lo singular? ¿Sí? Y en este lugar no tengo ningún significante. Si hubiera acá, en este lugar, en vez del A minúscula, un significante, ese significante sería la definición del psicoanalista. ¿Sí? Es Freud, el padre primordial, lo que sea. ¿Está? En lugar de esto tengo justamente algo que no es un significante, es un objeto, es un modo de usar. ¿Sí? Lo que quiera que sea, digamos, pero seguro que no es un significante, porque todos los significantes son S1 y S2. ¿Está? Entonces, hasta la estructura misma, tal como está pensada en los seminarios 16 y 17, es compatible con el hecho de que ¿qué es un psicoanalista? Es un enigma, ¿sí? Que cada vez habrá que responder y se sabe siempre a posteriori, en futuro anterior, como dice Lacan. ¿Sí? Futuro anterior en gramática es el habrá habido. ¿Sí? Ha habido analista. ¿Sí? ¿Habrá habido analista si yo llegó hasta el final y demuestra que efectivamente llegó? ¿Está? Bueno. Una última cosa que quiero conversar, como es el final de la cuestión del lazo analítico, quiero dejar en esta última parte bastante espacio para preguntas y respuestas. Una última cuestión que quiero decir es que
esto que llamamos escuela, ¿sí? La solución Lacan, ¿sí? Que se contrapone en este punto enormemente a la solución Freud, ¿sí? Porque se contrapone a nivel de la ética, a nivel de la teoría del final del análisis y a nivel de la estructura de la institución, es decir, del lazo analítico, ¿sí? La solución escuela, la solución propiamente lacaniana, ¿sí? Es una solución que no se puede reglamentar. Es decir, que cada vez que se arma la estructura de una escuela, ¿sí? Esa estructura es, llamémoslo así, eternamente provisoria. ¿Sí? La escuela tiene sus estatutos, tiene sus principios, sigue a Lacan, tiene el mecanismo del pase para poder verificar que se determinó un análisis, todo lo que ustedes quieran. Sí, son sus principios. Pero el reglamento de la escuela está constantemente sujeto a revisión. ¿Por qué? Porque cada vez vuelve a imponérsele por aquí o por allá el discurso del amo. Se le vuelve a imponer la psicología de las masas. Se termina produciendo efectos de segregación como resultado de las identificaciones grupales. ¿Sí? Y por lo tanto hay que inventar un nuevo dispositivo que lo rompa. Cada vez es diferente. Es como les hablaba de bailar. Cada vez hay que encontrar una solución, a ver si esta vez la encuentro, y siempre va a ser provisoria. Nunca ustedes pueden decir, he aquí el reglamento definitivo de lo que es una institución psicoanalítica, porque dura un par de años. ¿Sí? Hoy en día la mayoría de las escuelas, la que yo conozco, por ejemplo, ya tienen entre sus estatutos, revisar sus estatutos cada 2 años. Miren qué reglamentación. ¿Sí? Revísese todo lo que acabamos de legislar y de comprobar y reglamentar, etcétera, revíselo dentro de 2 años, ya está dentro de los estatutos. ¿Sí? No más de 2 años, porque ni siquiera 2 años a veces duran las soluciones esas, son siempre soluciones transitorias. ¿Sí? Con la medida en que está hecha la ley, está hecha la trampa. ¿Sí? Si yo reglamento absolutamente todo, eso que reglamenté me va a permitir armar jerarquías, sistemas de poder, identificaciones, segregaciones, con todo el malestar que eso produce en cualquier institución. La escuela es una institución viva, es como un ser humano, ¿sí? Un ser humano que es mutante, que no está siempre igual, ¿sí? Que cada vez tiene problemas diferentes, ¿sí? Es algo vivo, no es como una estructura rígida y muerta como es la Iglesia Católica, como es un ejército, ¿entiende? Tiene esa vida, esa palpitación. Sus soluciones entonces son eternamente transitorias. Bueno, ¿qué más? ¿Había algo de lo que vos me habías sugerido que hablara que me salté en relación a esto? ¿No? Bueno, entonces, digamos, mi objetivo de ilustrar el lazo analítico, ¿sí? Era esencialmente todo lo que les dije sobre lo singular, lo universal, el vacío, desde la primera vez hasta ahora, era para que ustedes entendieran la diferencia que existe entre la solución Freud y la solución Lacan. ¿Sí? Lacan fue freudiano, ¿sí? Y siguió a Freud en un montón de cosas, y por ser freudiano lo criticó, ¿sí? Y lo criticó con las mismas herramientas del psicoanálisis que había hecho Freud, ¿sí? Por ser freudiano criticó a Freud, criticó analíticamente, lo interpretó, ¿sí? Y esa interpretación produjo una conmoción en la estructura de la institución en la cual él pertenecía. Es decir, que el propio Lacan funcionó como intérprete de la institución a la que pertenecía, eso que llamamos analista de la escuela, ¿sí? Que analiza la escuela como si fuera un sujeto. Él funcionó entonces de alguna manera como un analista de la escuela improvisado, ¿sí? Y creó un aparato que permitiera ir en contra de los efectos de grupo, de los efectos de identificación y los resultados de segregación generalizados de la psicología de las masas, tal como lo promovía la IPA por medio de esta estructura rígida de producción de analistas, copias facsimilares de Freud. ¿Sí? Los motivos por los cuales lo hizo creo que les quedaron bastante claros. Los resultados de esa institución eran contrarios a los objetivos para los cuales se la había hecho. ¿Sí? Era mantener la palabra de Freud y alojar a todos los singulares diferentes. Más bien, mataba la palabra de Freud e identificaba a todos entre sí, todos iguales. ¿Sí? O sea, los dos objetivos principales absolutamente en contradicción con el funcionamiento efectivo de la IPA. Y entonces Lacan encuentra una manera de resolverlo, que es
separando la jerarquía respecto del grado, ¿sí? Encuentra una manera de resolver este triple lazo entre la ética, el final del análisis y la institución, que es lo que hoy en día llamamos la escuela. La escuela es lo que define entonces hoy en día un modo de lazo analítico que puede contradecir el carácter dominante del discurso del amor, ¿sí? ¿Ok? Esa es la estructura que tiene el lazo analítico. A nivel de la relación de a dos que se da entre analizante y analista, ¿sí? Eso se ve en los efectos de desidentificación que produce un análisis. Pero a nivel de la institución psicoanalítica también, ¿sí? Dejo abierto en este punto la cuestión para ver por dónde andan ustedes con las preguntas y respuestas. Por mí, yo les transmití todo lo que quería. Espero que me pregunten. O que comenten o critiquen. Habla un poco, si puedes, trascendió los medios no hace mucho el efecto que pasó en La Plata, donde tú interveniste, es cuando se disuelve, se confronta y se enfrenta grupos de una misma escuela por el estatuto de poder. ¿Cómo se juega eso y cómo se resuelve? En transferencia con Miller, dos grupos antagónicos dentro de un mismo contexto de escuela. ¿Cómo se juega eso? Bueno, es un caso muy local. Lo que menciona Carlos es que tiene que ver con el hecho de que, además de analizar en Buenos Aires, yo analizo hace 20 años en una ciudad que está a 60 kilómetros de Buenos Aires, que se llama La Plata, que es una ciudad donde la orientación lacaniana tenía una presencia muy importante desde hacía 30 años, ¿sí? Pero en torno a 3 caciques, cada uno de los cuales tenía una institución propia, ¿sí? Todos eran lacanianos, todos estaban de acuerdo con la orientación lacaniana, pero nadie podía sentarse a conversar con el de al lado, ¿sí? Porque cada uno había constituido una especie de feudo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos 3 se decía lacaniano y sin embargo sostenía una institución que no era más que una reproducción de psicología de las masas y análisis de yo. El padre primordial y todos los hijos, ¿sí? Que estaban ahí apichonados debajo del padre. ¿Ah? Entre decirse lacaniano y ser lacaniano puede haber una distancia enorme.